Napoleón era un tipo muy, pero muy inteligente. Él dijo, no me voy a llevar solamente soldados, no me voy a llevar solamente cañones y demás para la batalla que nos espera, que de verdad él no conocía contra quién se iba a enfrentar. ¿Mm? Sino que se llevó una serie de dibujantes, historiadores, lingüistas, una serie de personas para documentar todo lo que se veía. Uno de esos personajes fue este caballero que ustedes ven ahí, Denon. Él era un dibujante y quien tuvo la oportunidad durante todos esos años de dibujar. Sus libros se encuentran en el Museo Francés, en el Museo del Louvre, ¿sí? Con todos los elementos que él veía encontrando. Entonces, lo que hace este personaje de Non es tratar, aquí está pues el libro que él escribió, la descripción del Egipto, ¿sí? Las observaciones y demás que hizo, es una obra por orden del gobierno y toda esa serie de cosas más. Entonces, por una expedición de la Armada Francesa. Entonces, este personaje, Napoleón, era un tipo muy inteligente. Él dijo, yo no me voy a dejar solamente eso, sino que quiero hacer un legado. Es decir, él de alguna manera quería demostrar que no solamente era el militar el que tenía que tenerle miedo, que era un estratega militar impresionante, que era un voraz político, sino que también era alguien que quería que Francia empezara a descollar como la nación más poderosa de todos los aspectos. ¿Mm? Y además de eso, hizo uno de los descubrimientos más asombrosos de la historia. De esas cosas que a veces uno dice, ¿cómo se alinea todo para que este personaje? Resulta que cuando ellos empezaron a ver los jeroglíficos y todo eso, wow, se impresionaron, pero dijeron, ¿qué querrán decir estos egipcios con todo eso que está allí? ¿Mm? Y pues a veces la historia premia a unos personajes de alguna manera poderosísima. Y ese fue el premio que se llevó Napoleón, lógicamente no porque él lo haya hecho, sino porque él lo llevó. Champollion era un lingüista, un tipo pues preparado, ¿sí? Que había podido aprender el demótico, el griego, perdón, y era un buen conocedor como lingüista que es. Y dentro de los hallazgos que encontraron algo que ha sido mundialmente conocido y que ha sido de una ayuda fundamental, sobre todo para entender el Egipto de los faraones, el Egipto antiguo, el Egipto de los dioses y toda esa serie de cosas. Es decir, el Egipto que subsistió hasta 3000 años antes de Cristo. Este personaje encontró lo que se conoce en la historia y siempre tengan en cuenta eso porque es una pregunta que hacen continuamente en diferentes exámenes. La famosísima piedra Rosetta. ¿Piedra qué? Rosetta. Esta piedra tiene una particularidad. Pareciera que fuera un translator Google antiguo. Es decir, tiene tres partes. En tres partes, aquí ustedes la ven, esta es la piedra original, es una piedra bastante grande. ¿Sí? Está primero escrito en jeroglíficos egipcios, luego en un lenguaje demótico y luego en griego. Champollion tuvo el honor de entender que lo que decían los tres textos era la misma cosa, simplemente que estaba hecho en griego, en demótico y en jeroglíficos. Recordarán ustedes que en el Egipto antiguo, más o menos por allá en el año 300 antes de Cristo, fue gobernado por los griegos, o empezó a ser gobernado por los griegos. Egipto nunca había sido invadido, pero con Babilonia, más o menos en el 500, 600 antes de Cristo, empezó a perder gran poder. Luego fue invadido por los persas, aunque no lo conquistaron totalmente, pero el poder que sí conquistó a los egipcios fue Alejandro Magno, que era griego. Y después de su muerte, que pasó unos años después de la conquista de Egipto, ahora quienes empezaron a gobernar Egipto no fueron faraones, no fueron egipcios, sino fueron griegos, los famosos Ptolomeos, y su última reina fue la famosísima y muy conocida Cleopatra. Pero Cleopatra, aunque era egipcia de nacimiento, no era egipcia de los antiguos faraones, sino era egipcia desde los Ptolomeos, desde cuando Alejandro Magno conquistó y helenizó. Entonces, este personaje, Champollion, pudo descifrar, y cuando él descifró eso, cuando él dijo, mire, este cuervo, esta culebrita, este pajarito, este gatico, en fin, cualquier cosita que diga, significa esto. Entonces, mejor dicho, la posibilidad de encontrar
los significados que estaban expuestos en las tumbas, en las columnas, en los templos, en todas partes se empezó a abrirse impresionantemente porque pues obviamente se había logrado algo que estaba totalmente vedado para la humanidad. Mucha gente, sí, antes de Napoleón había ido, pero pues no entendían nada, porque ¿qué quiere traducir eso? Es como si en este momento yo les pusiera o les empezara a hablar en ruso, sí, pues no van a entenderme nada de lo que yo estoy hablando. Entonces, ante esto, pues la posibilidad, y cuando Napoleón vuelve después de varios años y todo eso, pues es impresionante lo que este personaje logra hacer, porque dice, mire todo lo que les traigo. Además que se llevó un cargamento posteriormente, empezó a enviar que sarcófagos de Egipto, que tesoros y todo eso. Pues si antes admiraban pues a Napoleón por ser un grandísimo militar, un grandísimo líder, ahora pues lo veían pues como la cuna del saber, y todo eso había desentrañado los secretos de Egipto y toda esa serie de cosas más. Entonces, lo que llegó a ser fue impresionante. Ahora, militarmente realmente no fue nada del otro mundo. Porque él tuvo que enfrentarse con un ejército muy aguerrido, que posteriormente él llamó así a su guardia personal, que llamaba los mamelucos. Los mamelucos eran unos árabes, ¿sí?, que habían quedado de vestigios de lo que fue el otrora desarrollo del Imperio Islámico por toda esa parte. Y cuando Arabia se vuelve islámica después del año 600 con Mahoma y toda esa serie de cosas más, estos personajes peleaban, eran muy aguerridos, eran muy fuertes, muy grandes guerreros, pero se habían quedado en el tiempo en las armas. Y mientras que Napoleón llevó arcabuces, llevó ¿qué? Cañones y todo eso, los mamelucos peleaban a caballo y con espadas. Entonces imagínense quién iba a ganar. Mientras que San Napoleón, cuando venían atacando en caballo, pum, les disparaba un cañón y mataba un pocotón. Esos mamelucos no tenían nada. Sin embargo, resistieron hasta el último momento, y él quedó admirado del valor de los mamelucos. Incluso él tuvo una guardia personal que llamó así los mamelucos en honor a ellos y el valor que tenía, y algunos de ellos se llevó, ¿sí? Pero obviamente pues los mamelucos no eran rival para ellos, y en Egipto pues no había nada que conquistar salvo de alguna manera quitarle una colonia que era inglesa. Pero había un problema. Para poder realmente dominar Egipto y Francia, tomarlo totalmente, tenía que garantizarse que el viaje por agua fuera tranquilo. Desde Francia, obviamente, de lo que ya vimos, ¿sí? Y resulta que los duros en el agua no eran los franceses, eran los ingleses, ¿sí? Que pues por ser una isla siempre se caracterizaron por ser los mejores en el mar. Y gracias a esa capacidad fue que Inglaterra logró sobrevivir durante mucho tiempo, ¿sí? Porque cuando, por ejemplo, España, 300 años antes de esto que estamos hablando, conquistó América, descubrió América, España pues hizo con todo ese dinero que le llegaba de América, compró barcos y todo eso, pero como no eran buenos, como no eran expertos, entonces fácilmente, ¿qué pasó? Pues los ingleses les ganaron, y eso trajo beneficio y trajo riqueza para los ingleses, ¿sí? Entonces siempre este personaje, es decir, Inglaterra gana por mar. Francia, en ese momento, Napoleón está con sus ejércitos allá en Francia, pero ¿qué logra hacer? En fin, tramando toda una serie de argucias, porque el tipo, como les digo, era muy astuto, era como decimos por ahí, un viejo zorro, ¿sí? Logró embarcarse en un barco con un grupo. Mucha gente estaba pensando, no, pues este tipo, mientras que se traiga el ejército y todo eso, ¿qué va a hacer? No, él decidió furtivamente salir con un pequeño grupo de soldados, de militares fieles a él, pero reducido. Se embarcó en un barco normal, sin mucha cosa, y ¡prum!, llegó a Francia. ¿A dónde? Otra vez al Directorio y otra vez a la Conjunción. Y el 18 de Brumario, que más o menos va siendo como en noviembre, porque recuerden que en la Revolución Francesa cambiaron el calendario. Ya eso no pasa en Francia, ya otras están con el calendario normal. Pero en ese momento, porque pues los franceses, con tal de romper todo vínculo con la antigüedad, con la monarquía, pues habían cambiado hasta el calendario, quisieron hacer una semana de 10 días, no aceptaron la iglesia, aunque Napoleón luego vuelve y lo hace. Entonces él da un golpe de estado y llega con sus soldados al Directorio y pide que se nombren 3 personajes, ¿sí?, como grandes cónsules, pensando así como antes en el Imperio Romano.
Paul Barras, que ya ustedes lo vieron, cómo él le ayudó políticamente para que Napoleón fuera conocido. Un caballero que también era un gran político, Sieyès, y lógicamente él, pero el principal de todos, él. Con los días, ¿sí? Fue sacando a Barras y Sieyès, él empezó a tomar más poder, más poder y más poder, hasta que quedó prácticamente como el primer y gran cónsul. Y su propósito realmente era uno solo, era convertirse en emperador. Porque aunque él había luchado, miren cómo son las paradojas de la vida, él había luchado al lado de los revolucionarios franceses para acabar la monarquía. Pero ahora que él estaba teniendo el poder absoluto, quería volverse monarca. Ahí como el video del morenito ese cuando hace cosas muy simples que otra gente se complica. No sé si han visto ese como que, sí, buenas, hace las manos así, ¿no? Entonces, un personaje que lucha contra la monarquía ahora se convierte en monarca. Y estando en ese poder, todavía no se ha nombrado monarca, busca personajes, generalmente un tirano, generalmente un dictador, porque Napoleón lo fue en su momento. Tuvo grandes ideas, hizo grandes cosas. Lo admiro, por ejemplo, por su capacidad militar y demás, y ahorita vamos a ver algo bien interesante, que es la famosa batalla de Austerlitz, que es la batalla que para si alguna de ustedes de pronto quisiera seguir una carrera militar, se estudia porque es para mirar la brillantez de un tipo que se enfrenta con un ejército 3 veces mayor de que él, que lo atacan por diferentes lugares y demás, pero el tipo les da sopa y seco a todos. Buscó un político que se llamó Talleyrand, que era un camaleón político. El tipo era amigo de los que estuvieran en el poder sin importar, no tenía escrúpulos para nada. Si el que estaba en el poder era tirano y era monarquista, él estaba con él. Si el que estaba en el poder era tiránico y napoleónico, pues estaba con él. Cuando se va Napoleón, pasa para el otro lado. O sea, el tipo, eso era un camaleón. Él estaba donde le correspondía, un típico político, politiquero. Sabe qué tiene que hacer, con quién aliarse, y cuando ya no le conviene, se alía con el otro. Por otro lado estaba Fouché, que era un personaje que era el especial para dirigir una policía secreta para tratar de acabar con todas aquellas personas que de alguna manera fueran oposición. Otro rasgo que tienen los tiranos. Eso pasa en Venezuela, eso pasa en Cuba, eso pasó en la Rusia de Stalin, pasó en la Uganda de Idi Amin, pasó en la Alemania de Adolfo Hitler, pasó en la Libia de Muammar Gaddafi, pasó en el Irak de Saddam Hussein, pasó en la Nicaragua de Somoza, pasa en y aquí en Colombia también ha pasado en época. Lo que pasa es que tienen que ser un poquito más precavidos y más utilizar otros nombres, ¿no? En Colombia no lo hace la policía directamente, sino lo hacen las Águilas Negras, que es un grupo supuestamente ilegal, pero mucha gente sabe que es patrocinado también por el Estado. Es el encargado de la policía y todo lo que oliera a oposición a Napoleón, simplemente lo desaparecían, lo llevaban, lo torturaban, lo mataban. Lo importante era acabar todos aquellos personajes que fueran contrarios, y pues Napoleón buscó a dos personajes, Talleyrand por un lado en lo político y Fouché en lo policial, que no tuvieran escrúpulos para cumplir todo lo que él necesitaba, todo lo que quería. ¿Uso cosas muy buenas? Sí, también. Y como hizo cosas terriblemente malas, también hizo cosas muy buenas. Una de las cosas buenas y las cuales ustedes tienen que sentirse agradecidas es porque Napoleón creó el concepto de el colegio, los liceos, donde se impartía y generalizado un currículo básico para todos, en el que se enseñaban las materias. De ahí, del concepto de liceo que creó Napoleón, es que viene la educación pública y los estándares y todo, pues el manejo de cada uno de los países con sus lógicas diferencias, obviamente. Para todos, una educación inclusiva. Todas las personas, sin importar su estrato social, porque antes la educación estaba privilegiada para los ricos y poderosos, deberían tener un currículo básico donde se aprendía historia, se aprendía francés, se aprendía algo de música, algo de arte, matemáticas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, otra de las grandes creaciones de Napoleón, nuestro amigo Napoleón, fue el Código Civil, es decir, una serie de normas parecido a lo que nosotros llamamos el Código Civil, Código de Policía también,
en el que se decía qué era malo, qué era bueno, qué penas se merecían cada uno, porque antes simplemente el monarca, por ejemplo, el que decidía, y para una persona la pena por ejemplo, si alguien se robó un pollo, para uno podía hacer devolverlo, decía el monarca, y para otro le podía hacer la muerte, porque no existía un código que dijera qué penas tener. Hoy no pasa así. Por ejemplo, si yo le pegara aquí a Nicole porque está a mi lado, ya hay un código civil que dice que por haberle pegado a ella siendo una menor de edad y aprovechándome de mi autoridad, yo tengo que pagar cierta pena, ¿sí? No es la que el juez quiera, sino ya está estipulado que puede ser entre, digamos, es un ejemplo, entre 3 y 6 meses de cárcel. Entonces a mí el juez me pone una pena de 4 meses, por decir algo, por haber golpeado a Nicole. Entonces, los códigos civiles tienen eso, normas y leyes. Cualquier cosa que se haga tiene ya descrito cuál es su castigo y demás. Entonces, esas fueron las cosas interesantes que hizo este personaje dentro de las diferentes cosas, ¿sí? Sin embargo, pues, como suele pasar, todo por muy inteligente, la gente estaba al principio admirada por todo lo que hizo Napoleón, por traer información de Egipto, por haber defendido la revolución, por haber conquistado el territorio italiano, por haberle traído glamour y etiqueta. Bueno, eso era impresionante, pero como siempre suele pasar, ¿sí? Se cometen errores. Había un personaje al que él no quería mucho, se llamaba el Duque de Enghien, ¿sí? Que fue acusado de traición, que fue acusado de tratar de supuestamente derrocar a Napoleón, cosa que no era cierta, pero que él se la inventó, la gente no le gustó, toda esa serie de cosas, y de ahí en adelante ya la gente empezó a mirar con mucho más resquemor a Napoleón, porque pues no tenía nada que ver, no había cometido absolutamente nada, y pues la gente vio que era una injusticia lo que estaba haciendo Napoleón. A partir de ese momento ya la gente no le cree tanto, y también pues sumado a lo que viene a ser adelante sus fracasos. Sus fracasos. Entonces, estos personajes empiezan a dejar pues en ridículo, por así decirlo, y en duda todo eso. Sin embargo, esto lo compensaba Napoleón por otro lado con sus éxitos militares. Y hay un éxito que es la famosa batalla de Marengo, ¿sí? Que marca el inicio, como el momento en que los franceses y Napoleón se empieza a volver muy, muy famoso, porque fue la primera coalición que se unió contra él y allí les dio sopa y seco, les ganó. Después de esta batalla, y ya con todo el poder, teniendo su policía, su partido político que lo ayudaba, todo, viene uno de los episodios que más marca la vida de Napoleón, que fue en el punto máximo de su poder, que cuando él mismo se hace coronar. Hay un hecho anecdótico. Napoleón no era un tipo muy religioso. Napoleón no tenía las mejores referencias de la Iglesia Católica, pero Napoleón era astuto. Y él sabía que romper directamente con la Iglesia Católica o estar en contra de la Iglesia Católica no era benéfico. Así que para darle a su coronación un manto de legalidad religiosa, invitó a la iglesia, incluyendo al Papa, pero él mismo se coronó, ¿sí? Es decir, y él coronó a Josefina, y aquí lo que ustedes ven en esta foto de la derecha es la corona de laurel que él se mandó a hacer para el mismísimo Napoleón. Generalmente quien coronaba era el Papa, a un emperador pues era el Papa. En esta ocasión él estaba allí, pero no fue el que lo hizo, él mismo lo hizo, pues mostrando de alguna manera que él no necesitaba la iglesia, que la tenía ahí como su aliada, pero era mucho más fuerte que la iglesia. Y viene el hecho por el cual hay historias, siempre será recordado el hecho máximo de Napoleón, que es la famosa batalla de Austerlitz. Ya no la vamos a ver ahorita el video, lo dejamos para la próxima clase. Mañana tenemos clases, sí. Uy, está que nos duerme Nicole. ¿Cuál? Vamos a matarlo. Ahí murió.
sinvergüenza, ya murió. Que es la batalla en la que demuestra su capacidad, su genialidad, su astucia, la capacidad que él tenía de que antes, al ver que Napoleón tenía la capacidad de que veía un campo de batalla y él imaginaba, tenía la capacidad de deducir cómo era que el enemigo iba a atacar y él cómo debería posicionarse para al final ganar. En la batalla de Austerlitz, se unieron los austriacos, los prusianos, los rusos, los ingleses, 4 naciones, ¿sí? Además de apoyados por parte de italianos y otros, contra solamente Napoleón. Y Napoleón les gana, teniendo mucho menos ejército, teniendo, sí, y los otros teniendo lo otro impresionante, y lo vamos a ver en la próxima clase, cómo él hace para ganar, y les explicaré cómo fue la famosa batalla de Austerlitz. Es tan famosa, cuando ustedes vayan a París, van a encontrar que la principal y más grande estación del metro en Francia, en París específicamente, se llama la Gran Austerlitz, en honor a la batalla más sublime del mundo moderno y con la cual ganó este personaje. Bueno, chicas, que nos va quedando, ya nos va acabando el tiempo, nos quedan 5 minutos, todavía podemos seguir clase. Pregunta, chicas. No, profe. ¿Nada? ¿Averiguaron quién es? Profe, pero es que tenía que decirle algo. Dígame. Es que lo que pasa, bueno, es que no es del tema, pero es que la profesora Jenny no me ha enviado todavía el boletín. Ah, ok, yo le voy a decir. Gracias. Sí, listo. En el archivo que les envié, aquí les comparto para cambiar. Viene la era napoleónica, más o menos sus fechas, el consulado, como fue. Recuerden que de esto vamos a tomar un poquitico de acá y espero que estén prestando mucha atención a lo que yo les estoy preguntando. Mañana les haré preguntas de lo que hoy les expliqué de Napoleón. ¿Listo? Espero que hayan prestado atención, pero no necesitan memorizar, pues, ni escribir todo, sino haber prestado bastante atención, porque mañana, cuando les vayan las preguntas, ¿sí? Como no las tengo aquí a las 3, pues entonces le voy a decir, Angie, te voy a hacer una pregunta de tal tema. Por ejemplo, decir, Angie, ¿cuál fue la invención jurídica de Napoleón? Entonces Angie me va a decir, el Código Civil. ¿Cuál fue la invención? Camila, ¿cuál fue la invención educativa de Napoleón? Invención del liceo, crear el liceo con un currículo para todos. ¿Qué fue lo que hizo Champollion? Ah, traducir, encontrar la piedra roseta y traducirla del griego al ¿sí? Y así sucesivamente. Preguntitas así de lo que hablamos ahorita en clase. Bueno, chicas. Y no, busquen sobre, mire. Josefina. Es que me dice Josefina de Beauharnais fue la primera esposa de Napoleón por la parte, por lo tanto emperatriz de Francia. Me puedes encontrar mucha información y toda la serie de fotos que ella quiera, ¿no? La que se creía que era, mira, ahí está con Napoleón. El idilio de Josefina Bonaparte con los diamantes. De los regalos que le hacía Napoleón, perlas, diamantes. ¿Ah? Al principio no. Después sí. Fue un amor de esos extraños, un amor de esos, como dicen, de conveniencia, pero no era un amor de esos que uno llama eternos. Al final, fue un amor como de conveniencia. Para Napoleón, Josefina fue siempre la mujer que le puso los pies en la tierra, le aconsejaba. O sea, fueron como muchas cosas las que miró Napoleón y Josefina, que quizás lo hicieron enamorar, pero nunca ni la familia no lo querían. Josefina mucho tiempo le fue infiel, hasta que un día Napoleón bravo le dijo, bueno, o se arregla o se muere de pronto, porque ya tenía todo el poder. La encumbró a llegar emperatriz, imagínate una mujer terminada convertida en emperatriz y la dueña de Francia, nada menos que la esposa de Napoleón y demás. Porque Napoleón en su momento fue una estrella, ¿sí? Muy bien. Bueno, chicas,
Entonces dejamos hasta acá, empiecen a adelantarse y mañana haremos una corta evaluación así, unas preguntitas para puntos para todo. ¿Listo? Bueno, profe. Muy bien, mucho juicio, nos vemos mañana. Chao. Chao, Angie. Chao, chao. Chao. Chao, señorita. Chao.